Hola niños, niñas del cuarto, espero se encuentren muy bien, espero se estén cuidando, que tengan todo el autocuidado necesario, ¿ya? Eh, Hay que seguir teniendo mucha paciencia, sé que quizás es complicado porque ustedes tienen bastante energía, ¿cierto? Pero hay que cuidarse, no queda otra. Además que ya estamos a minutos de una cuarentena total acá en Iquique, así que más que nunca hay que tratar de colaborar con sus familias, ¿ya? Miren, eh, esto que yo quiero presentarle guarda relación con contenido de la asignatura de formación ciudadana, ¿ya? Nosotros tuvimos la oportunidad de vernos muy poquito, si mal no recuerdo, un jueves en la tarde, ¿ya? Un jueves caluroso. Entonces, formación ciudadana como asignatura tiene como un objetivo fundamental ayudar a generar la creación, a aportar a un estudiante de forma integral, a generar una persona de forma integral, ¿me entienden? Entonces, la idea es que nosotros vamos a ir viendo diferentes contenidos que guardan relación con derechos, con sociedad, con conceptos como libertad, igualdad, que son palabras que nosotros siempre usamos y ustedes también. Entonces, la vamos a ir viendo lentamente, poco a poco, y a medida que avance la semana, vamos a ir profundizando más, ¿ya? El primer contenido que nosotros tenemos que ver guarda relación con igualdad de derechos y no discriminación, ¿ya? Cuando nosotros tuvimos esa clase conversando, estuvimos dando algunos ejemplos. Yo recuerdo de hecho que hasta que nos reímos bastante. Y básicamente lo que yo les planteaba era el tema de cómo vivir con leyes, po, y que habían consecuencias negativas, obviamente, si no lo hacíamos. Recuerdan, ¿no? Que se imaginaban, yo llegaba a la sala y no respetaba absolutamente a nada ni nadie, ni siquiera a la tía presente ahí. Entonces, el primer concepto que nosotros vamos a ver es el de igualdad de derechos y no discriminación, ¿ya? Que le envié una guía en marzo, que ya va a llegar tiempo de revisarla e incluso quizás cuando podemos verla ya materialmente, ¿ya? Pero vamos, avancemos. ¿Qué tiene que ver igualdad? ¿Qué tiene que ver derecho? ¿Qué tiene que ver discriminación con la asignatura o con formación ciudadana? ¿Qué es igualdad? ¿Qué son los derechos? ¿Qué es la discriminación? ¿Ya? Entonces, todos estos conceptos los vamos a ir viendo lentamente, uno por uno, ¿ya? Lo primero, y que es sumamente importante, que ustedes niños y niñas tienen que entender que nosotros, el concepto de igualdad, cuando yo digo, no, es que ustedes, niños, yo somos iguales, significa que, o va relacionado a qué, va relacionado al hecho de que todas las personas, no importa quiénes sean, todas las personas deben tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿me entienden? Les doy un ejemplo bastante sencillo. Ahora va a empezar la cuarentena, ¿cierto? Y lamentablemente no todas las personas, por ejemplo, pueden tener las mismas comidas en sus casas que en otras. Hay personas que lamentablemente, por ejemplo, han perdido sus trabajos y no tienen los medios de cómo alimentar bien a su familia, ¿ya? Entonces, ahí usted tiene un ejemplo de que a veces no todos tenemos las mismas oportunidades. Yo le estoy hablando de un ejemplo de pandemia, pero también se pueden dar problemas como, por ejemplo, que no todos tengan las mismas oportunidades para educarse, por ejemplo, ¿o no? ¿Qué pasa con un niño que tiene problemas, con un niño ciego, por ejemplo? ¿Tienen las mismas oportunidades para educarse que ustedes, que yo, que podemos ver de buena manera? La mayoría. Entonces ahí hay que solucionar ese problema. Y esa persona que es ciega también tiene que tener la oportunidad, tiene que tener el derecho de recibir una educación con otro sistema de educación, pero tiene que recibir esa educación, porque si no, no estaríamos respetando su derecho, ¿cierto? Tienen que entender, aunque ustedes no lo crean, que todos nacemos libres e iguales, niños, niñas, todos nacemos libres e iguales. Miren, cuando empezó las clases de marzo, recuerdo una conversación con un estudiante en específico que me decía que los niños no tenían derechos, que solamente los adultos tenían derechos, que los niños y niñas no tenían derechos porque me decía un estudiante, no, nosotros somos muy chicos. Y yo le decía, no, todos tenemos derechos, ¿me entienden? Con el hecho ya de nacer, ya somos personas que tienen derechos y tenemos libertad y podemos actuar de forma libre y tenemos que tener igualdad. ¿Y qué vendría siendo esto? Como les dije,
tener los mismos derechos, tener las mismas oportunidades para nosotros desarrollarnos de buena forma, ¿cierto? A pesar de nuestras diferencias, niño y niña, a pesar de nuestras diferencias, ¿ya? Algunos son altos, otros somos bajos, eh, algunos no somos tan flacos, tenemos diferentes características, pero a pesar de nuestras diferencias hay que respetar el concepto de igualdad. Incluso si usted es de otro país, si viste diferente, si tiene características diferentes, si el color de nuestra piel es diferente, nosotros deberíamos respetar el hecho de que seamos iguales. Y tenemos que luchar para que eso sea así. Tenemos que generar respeto en torno a la igualdad. Incluso independiente de la edad. No importa si ustedes son muy niños, yo estoy más viejo, mi abuelo tiene 90 años. Todos tenemos el derecho de tener igualdad, ¿me entienden? Tenemos el derecho de tener oportunidades. Y esto es muy importante. El hecho de que sean niños, niñas, el hecho de que sean diferentes, pero son iguales en derecho, porque tanto como niños como niñas tienen que tener las mismas oportunidades, ¿ya? Tienen que tener los mismos derechos. No hay diferencia en ese sentido. Cuando hablamos de cosas como generales, no tiene que haber esa diferencia. Hombres y mujeres tienen que ser iguales, y a su edad también, ¿ya? Yo le estaba hablando de lo que significa tener igualdad, ¿ya? Lo que significa tener igualdad en relación, por ejemplo, a derechos, ¿ya? Y uno se tiene que poner a pensar, ¿y qué son derechos? Cuando el profe habla de derecho, ¿qué quiere decir con derecho? Bueno, lo primero que tienen que saber es que ustedes tienen derechos por el simple hecho de ser personas. Es así de sencillo. Quizás les va a costar entender esta idea, ¿ya? Quizás les va a costar entender la idea, pero tienen derecho, perdón, solamente por el hecho de haber nacido de ser personas. ¿Me entienden? Entonces, si una persona le dice, no, es que tú no tienes derecho, no sé, a comer, no tienes derecho a alimentarte, no tienes derecho a educación, no tienes derecho a ser feliz, no. El hecho de ser persona, a nosotros automáticamente nos da esa potestad de tener derecho, ¿ya? Los derechos son facultades que nosotros tenemos para poder hacer diferentes acciones de forma libre. Ustedes hacen cosas en sus casas, en el colegio también jugaban, cuando salen con sus papás, cuando juegan con sus amigos, cuando hacen lo que les gusta.